Missions is challenging. Secularization is a real mission challenge. Then Jesus again spoke to them, saying, I am the light of the world. He who follows me will not walk in the darkness, but will have the light of life. Eurasia region is the region where worlds meet. It starts and it stretches from secularized Northern Europe. It incorporates conflictuous Middle East, post-communist Soviet Union, and then it moves over to tumultuous India and South Asia, where thousands and thousands of Nazarenes are following Christ as Christ-like disciples. This is what it means to be church in mission, and we need to partner with you. And I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then I said, Here am I, send me. Through Jesus Film Ministry, they are introducing thousands of people to a personal, transformative relationship with Jesus Christ. Through church planting, they organize new believers into local worshiping communities where they learn together what it means to love God and love one another. Through compassionate ministries, people are empowered to care for their own families as well as to improve the economic welfare of their villages and communities. Women learn their God-given value through self-help groups in which they save money to start small businesses. The Child Development Centers reach out to thousands of children, providing them an education, nutritional foods, and spiritual teaching from the Bible. As the Father has sent me, I am sending you. We are called to push boundaries. Partner with the church in mission in the Eurasia region. Muy buenas tardes. Es un placer para nosotros estar con ustedes. Hace muchos años, actualmente 1994, nosotros llegamos a Ecuador sin hablar nada de español. Entonces aprendemos español en Ecuador, pero no culpan a ellos por la manera que yo hablo. Yo hablo así porque soy gringo, no por culpa de ellos. Es una oportunidad que tenemos para compartir de nuestra carrera. Estamos al punto de jubilarnos. Este año tenemos una gira misionera en los Estados Unidos y al final, en enero, vamos a jubilarnos en Kansas City, donde viven nuestros hijos y nietos. Entonces, esa es nuestra meta por el futuro. Dios permita. Vivimos, los últimos 8 años vivimos en Portugal.
Y yo al llegar a Europa, al llegar a Europa y a Asia, Eurasia, las dos juntas, yo tenía la responsabilidad del ministerio de la película Jesús. ¿Alguien ha visto la película Jesús? ¿Sí? Ok, muy bien. Y también el ministerio de Alabastro. ¿Conocen el ministerio de Alabastro? ¿Sí? En esta iglesia, ¿sí? Y también el ministerio de Trabajo Testimonio. ¿Conocen Trabajo Testimonio? ¿Sí? Bueno, qué bien. Entonces, mi trabajo fue con esos 3 ministerios grandes por la región. Voy a hablar un poco más tarde el tamaño de la región. Después de un año de vivir en Portugal, el coordinador del campo regresó a los Estados Unidos para pastorear. Entonces, encima de los otros ministerios, me pidieron ser coordinador del área mediterráneo oriental. No, pero occidental. Y ese son los países de Portugal, España, Francia, Italia y Grecia. Es el parte norte del Mediterráneo. Así es, Mediterráneo. Bueno. Algunas palabras me faltan, me disculpa. Pero vivimos, ya próxima pantalla, vivimos en Portugal y Portugal incluye las Islas Azores. Las Islas Azores son 2 horas de vuelo afuera, pero son parte de Portugal. Nosotros tenemos una iglesia en las Azores y Cindy y yo hemos ido varias veces a visitar la iglesia allá. Y las Azores es una hora diferente de Portugal. Al otro lado de Portugal es España. Ese es otro hora también, es otro horario. ¿Me entiendes? Como las zonas de tiempo alrededor del globo. Bueno, en Portugal tenemos iglesias con pocos miembros de Portugal. Mayormente son miembros migrantes de Brasil o de Cabo Verde o de Mozambique. Ellos vienen, o hasta de Azores, ellos vienen y mayormente ellos congregan según su cultura. Ustedes entienden eso, aunque hablan el mismo idioma, prefieren estar juntos con gente de su propia cultura. Entonces, al llegar a Portugal, no hablamos portugués, porque portugués no es español. Fuimos recién, quizás la primera semana estuvimos en Lisboa, fuimos a una ferretería. Un viejo estuvo allá y yo pregunté, ¿do you speak English? Y él me dijo, no. Entonces yo le dije, entonces habla español. Y él dio la vuelta y me dio la espalda. Ese fue. Yo me encontré que hablar español fue un insulto para ellos. Entonces pronto debemos aprender a hablar en portugués. Si es necesario, yo puedo predicar en portugués, pero prefiero que no, porque no es tan fácil. Podemos pasar por la tienda o supermercado así, pero predicar es algo un poco más difícil. Bueno, entonces el país al lado es España. Es otro pantalla. Y las iglesias en España mayormente son iglesias de migrantes de
tenemos España. Ok. Por ejemplo, la iglesia de Sevilla, yo vivía en Lisboa, en Portugal, pero hace 5 años me nombraron como subgerente distrital de España también, encima de las otras responsabilidades que yo tenía. Entonces yo pude manejar mi carro desde Lisboa a Sevilla en 4 horas, y cuando yo fui allá, normalmente me pidieron predicar. Y normalmente yo puedo predicar mejor que este día, que estoy fuera de práctica, ¿no? Pero hay una mezcla en las iglesias de migrantes, pero mayormente la iglesia en Sevilla, la gente son de Nicaragua. Entonces, cuando yo fui a predicar, ellos les gustaron presentar después del culto una comida. Mi última visita, yo fui y me dijeron, vamos a tener enchiladas después. Y yo estuve pensando, enchiladas, me gustan enchiladas. Yo fui sorprendido cuando yo vi el plato. No era enchiladas como yo conocí como enchiladas, pero fue rica, la comida muy rica, pero no era algo como yo esperaba. Y las iglesias en Madrid, tenemos 2 iglesias en Madrid que tienen bastantes inmigrantes de Perú. Así, igual, la gente siente más cómodo con su cultura, ¿no es cierto? La próxima pantalla es de Francia, y nosotros no hablamos francés. Pero tenemos misioneros en Francia que nos ayudan. Es un ente distrital de Francia, es de un país en África, es africano, de Chad. Y Francia tenía varias colonias en África, entonces mucha gente de las iglesias en Francia vinieron como migrantes. La mayoría de ellos vinieron de Haití. Eran de África a Haití, después a llegar a Francia, después de los siglos, ¿no? Entonces tenemos muchas iglesias de Haití. Tenemos en París tenemos una iglesia donde el pastor vino de Egipto. Entonces esta iglesia habla árabe. Ese pastor habla inglés, francés y árabe. Entonces me invitaron, él siempre me quiso venir a predicar. Yo no hablo árabe, pero él iba a traducir desde mi inglés a árabe. Pero por mis viajes siempre fui por negocios y nunca tenía oportunidad de predicar en su iglesia. Pero el subgerente distrital de Francia se llama Joseph. Su esposa se llama Josephine. Es muy fácil para recordar, ¿no? Joseph y Josephine. Y ellos tienen 2 hijas que tienen 20 y pico años. Y cuando llegamos a Francia, ellos nos invitan a comer con ellos. Y somos una familia. Ellos son parte de nuestra familia y nosotros parte de su familia. Es un gran gozo estar con Joseph y Josephine y sus hijas. Y las iglesias están creciendo. Tenemos una iglesia que actualmente es francesa. Esa es en el sur de Francia. Una palabra que yo conozco en francés es Montpellier. Montpellier es una ciudad en el sur, casi al Mediterráneo, y la gente allá son de Francia. La esposa que fue, la hermana que fue nombrada como pastora allá, después de unos años de entrenamiento por el misionero que estuvo dando mentoreando a ella. Ella fue nombrada como pastora y justo en ese tiempo fue descubierto que ella tenía cáncer.
de fase 4. Entonces fue un shock para todos. Y la iglesia respondió. ¿Sabe cómo la iglesia responde en un caso así? En oración. Ellos empezaron a orar. Ella pasó por tratamiento médico también, pero la iglesia a veces por su tratamiento ella no pudo participar en el culto. Entonces la iglesia cubrió las responsabilidades de los cultos, de los servicios, y la iglesia actualmente creció durante ese tiempo, porque la gente reconocieron la responsabilidad de ser un cuerpo. ¿Así? No es todo el trabajo del pastor. Somos un cuerpo. Cada célula de la iglesia es importante para el cuerpo. Entonces, gracias a Dios, Patricia es sana ahora y está pastoreando la iglesia en Montpellier. Siempre vemos a Patricia en la asamblea distrital y su esposo Jean-Claude. Ellos son muy franceses. Patricia y Jean-Claude. And so fue siempre un placer pasar tiempo con ellos también. El país al lado de Francia es Italia. Tampoco hablamos italiano, pero yo entendí un poco de italiano. Solamente hay más o menos hablar español con un acento así. Por ejemplo, en vez de decir ahora, ellos dicen ahora. Hay que cantar un poco cuando estás hablando italiano. Hay que cantar. Entonces, cuando fuimos a Italia, el subintendente distrital de Italia fue, ya conoce, ¿no? A Daniel. Él nació en Argentina, entonces habla español. Cuando nosotros hacemos comunicación entre Daniel y yo, escribimos y hablamos en español. Entonces Daniel habla español. Cuando él fue un joven, la familia se mudó a Alemania. Entonces, él también habla alemán. En algún momento, no sé cuándo, él también aprendió inglés. Entonces habla inglés perfectamente, pero nació con una italiana. Entonces él habla italiano también. Él habla 4 idiomas. Sí, se casó con una italiana. Entonces, él es pastor de la iglesia en Florence, en Firenze, Italia. Y tenemos una buena relación con ellos. Su esposa, Vania, voy a contar una historia de Vania más tardecito. Somos parte de su familia también. Tenemos una buena relación con la gente donde tuvimos los ministerios. Ahora, la próxima pantalla muestra la grandeza de Eurasia. ¿Recuerdas? Este parte púrpura, más o menos, es mi área. Portugal, España, Francia, Italia y Grecia. No tenemos trabajo en Grecia. Por un tiempo tuvimos un trabajo con refugiados. Los refugiados que escaparon la guerra del Medio Oriente llegaron a Turquía y encontraron agua para llegar a Grecia. Entonces debían trabajar quizás 1 año, 2 años para tener dinero a pagar a alguien para cruzar el agua a llegar a Grecia. Bueno, Grecia sabía que fue mucha gente llegando, entonces pidieron que Naciones Unidas pusieron campamentos de refugiados. Nosotros fuimos para ministrar en los campos. Empezamos educación, porque los niños nunca han asistido a una escuela.
pasaron su niñez caminando, viajando desde Siria o Irak o Irán o otros países. Y al llegar a Grecia, ahora en los campos. Una vez fuimos y una niña corrió a Cinda y agarró su dedo pequeño, como saben hacen los niños, ¿no? Y ella agarró el dedo pequeño de Cinda y le llevó a su carpa de la familia y para que ella conoce a la mamá. Y Cinda no sabía qué hacer, pero entró a la carpa y la mamá le presentó con una taza de té y una galleta. Y ella usó su telemóvil para traducir mensajes entre ellos. Pero al final, Naciones Unidas nos dijeron, ustedes no pueden seguir trabajando en el campo porque van a empezar una guerra religiosa. Y decimos, ¿por qué? Ellos dijeron, porque ustedes son cristianos y ellos no. Pues no hablamos de Cristo. Solamente éramos presentando Cristo. Éramos testimonios, dando testimonios, testigos. Éramos testigos para Cristo. Y aún sin promocionar la iglesia, fue muy interesante que ellos sepan quiénes somos. Porque cuando varios de ellos, cuando ellos ya recibieron su destino, nos preguntaron, cuando yo llego allá, ¿habrá una iglesia? ¿Encuentro una iglesia allá? No eran cristianos, pero ellos estaban ya interesados a conocer más. Entonces, nosotros solamente sembramos el evangelio en sus vidas, en sus corazones. Antes del gobierno de Grecia, la intervención del gobierno de Grecia, muchos migrantes ya pasaron por Grecia y norte de Grecia es Macedonia y más adelante es Ucrania, Rumania, Bulgaria, así y en esos países tenemos la iglesia de Nazareno también. Entonces los nazarenos no tienen Walmart, pero ellos compraron una buena cantidad de botellas de agua. Y cuando la gente pasaron, ellos entregaron una botella de agua diciendo, somos cristianos. No tenía tiempo para evangelizar, para dar un estudio bíblico, solo tiempo para decir somos cristianos. Y el responder vino, sabemos, ustedes son los únicos que nos ayudan. No eran cristianos, pero ellos supieron que eran cristianos, que eran ayudándoles, dándoles botellas de agua. Y es el testimonio que la iglesia puede darles solo al pasar en 2 segundos. Bueno, esa empieza con Azores, las Islas Azores, ¿recuerdas? Es una hora diferente que Portugal, y Portugal es una hora diferente que España, y así. Ese mapa representa 14 zonas de tiempo. Hay 24 zonas de tiempo alrededor del mundo, y ese es 14 de los 24. Es muy, muy grande. Ahora, nos mandaron a Eurasia
para el ministerio de la película de Jesús, para Alabastro, para trabajo de testimonio. Y vivimos en Portugal. ¿Puede regresar un momentico? Entonces vivimos allá, pero el ministerio era aquí en La Verde, en la India. Y en el amarillo allá al lado es Pakistán. La iglesia no me permite viajar a Pakistán por seguridad. Nunca he ido a Pakistán. Y arriba de la India es Nepal, donde están las montañas nevadas, Himalayas. Gracias. Y al otro lado, hermano, así, bueno, es Nepal, y abajo ese amarillo es Bangladesh, y la isla abajo es Sri Lanka. Fuimos a esos 5 países a los 4 países con regularidad. Perdón. Y la primera vez fuimos juntos, Cindy y yo, fue 5 semanas. Pasamos una semana en Sri Lanka, 2 semanas en la India, una semana en Bangladesh y una semana en Nepal. 5 semanas de viaje, durmiendo en diferentes camas cada noche y durante el día viajando. Y en una ocasión llegamos a donde nos quedamos la noche. Fue caliente, nos duchamos y tomamos una siesta breve de 15 minutos y nos llamaron a comer. Fuimos a comer y después dijeron, vamos a ver la película de Jesús. Bueno, cada noche fuimos a ver la película de Jesús. Actualmente yo tenía una mala actitud. Yo estuve pensando, estoy cansado. Yo he visto la película de Jesús muchas veces. Actualmente, quizás la primera 200 veces que yo vi la película de Jesús, Jesús habló español. Yo pensé Jesús habló español. Pero allá en la India no usan, o Sri Lanka, ellos no usan la película de Jesús en español porque no sirve nada, ¿no? Entonces ellos muestran la película de Jesús en cualquier idioma de la zona, ¿no? El idioma natal, donde están. Si están mostrando en Pakistán, muestran en Urdu. Si están en la India, quizás en Hindi. O en Nepal, en nepalís. En Bangladesh, en Bangla. En Sri Lanka, Singala. Entonces, mayormente mostramos, aunque en la India hay muchos diferentes idiomas, la película de Jesús ya tiene más que 2,000 idiomas. Entonces usamos donde la gente entiende. Y sin tener la responsabilidad de recibir un informe mensual de cada equipo que muestra la película. Cuando empezamos tuvimos 220 equipos mostrando la película en esos 5 países. Y ella recibió cada mes 220 informes mensuales. Y un informe debe tener 5 elementos. ¿Cuántas veces ellos mostraron la película? ¿Cuántas personas llegaron para ver la película? De la gente presente, ¿cuántos de ellos aceptaron a Cristo? Y la gente que aceptaron a Cristo, ¿cuántos son en discipulado? Porque Jesús no dijo vaya a ser convertidos. Jesús dijo vaya a ser discípulos. Es importante en esta cultura. Por ejemplo, un hindú tiene 1,000 dioses. Creemos que ellos saben que Dios no es 1,001. De hecho, una mujer, el quinto elemento del informe debe tener un testimonio de un convertido, de alguien en el discipulado. Y una mujer dio su testimonio diciendo que toda su vida ella fue un hindú y ella adoraba a ídolos.
Y nosotros hemos visto los templos de los hindú, es un pirámide bastante alta, más delgado que un pirámide normal, pero al ver de cerca tiene caras de como demonios, como muy feas. Y ella dijo que toda su vida ella ha adorado a los ídolos. Pero ella dijo, ahora que yo he encontrado a Jesús, yo sé que Él es el único verdadero Dios. Esa es nuestra meta. Esa es nuestra meta. Para que la gente entienda que Dios Padre mandó a su Hijo para salvar el mundo. Cuando alguien no vea la necesidad de un Salvador, no van a aceptar a Cristo. Alguien debe estar convencido que es un pecador y solamente un pecador necesita un Salvador. Cuando la gente vea la película de Jesús, entonces ellos están asombrados que Dios ha dado su vida por un pecador. Y la Biblia dice igual, que la gente está necesitado de un Salvador. Quiero hablarles sobre el apóstol Pablo un ratico. Yo no conocí a Pablo, pero yo tengo las palabras de Pablo por escrito y está en Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1 versículo 15. Pablo está hablando, en los versículos antes está hablando sobre Jesús. Entonces él empieza, y durante todo ese tiempo, ese pasaje, él usa pronombre él, pero permítame decir Jesús, porque él está hablando de Jesús, ¿ok? Colosenses 1:15. Él dice, Él es la imagen, pero quiero decir, Jesús es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Ok? Parece que Pablo necesita ayuda. Voy a ayudarle un ratico para nuestro entendimiento. ¿Ok? Lo que Pablo quiso decir, aunque no dijo así, él quiso decir es, Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Jesús es el Dios, es la imagen visible del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él, es Jesús, y para Jesús. Y Jesús es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él, Jesús, es la cabeza del cuerpo. ¿Recuerdas? El cuerpo. Jesús es la cabeza del cuerpo, la iglesia. Él es el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Preeminencia. Eso es lo que esa hindú decía. Ahora yo sé que Jesús es el único Dios vivo, porque Él tiene gracias, preeminencia, gracias, preeminencia. Ahora, ese es un testimonio personal, quizás no sabemos, no capturamos la idea que Pablo está dando una lección muy importante aquí. Es prácticamente un testimonio personal de Pablo.
Porque cuando él fue Saúl, él quiso perseguir a la iglesia. Él quiso arrestar a los cristianos. Él quiso hasta matar a los cristianos. Y en el camino hasta Damasco, él tenía un encuentro con Jesús, con el Dios vivo. Él vio a Jesús en el cielo. Entonces él está dando un testimonio diciendo que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Pero él dice muchas teologías aquí en este pasaje, porque cuando está hablando, él dice que todo fue pasado, ¿no? Todo fue creado y para nosotros la historia humana, ya tenemos en la Biblia, en Génesis, tenemos la historia de la creación del mundo. Es parte de nuestra historia humana. ¿Me entienden? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Y la Biblia empieza diciendo que en el principio Dios creó el mundo. Pero también dice que el mundo fue un caos. No tenía nada de forma, no tenía nada organizado. Y dice hasta una canción hoy, el Espíritu de Dios movió sobre las aguas. Mi pregunta es, ¿cuál espíritu de Dios? ¿Cómo se llama el Espíritu de Dios? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo estuvo antes de la creación. ¿Ustedes creen eso? Y Pablo, cuando él está hablando de la creación, él siempre usa el pasado. Ese fue creado. Pero cuando él habla de Jesús, él siempre es. No fue. Él nunca dice que Jesús fue antes. No dice Jesús fue antes. Jesús es, siempre es. Ahora, recuerda también en la cuenta de la creación, después de la creación de Adán y Eva, dice que Dios caminó con Adán y Eva en el huerto, ¿cierto? Entonces, ¿quién fue caminando, o quién es caminando con Adán y Eva? La imagen visible. ¿Quién es la imagen visible que caminó con Adán y Eva? Jesús. Amén. Entonces, Pablo está diciendo algo muy importante para nosotros. Cuando él dice que todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes, no dice él fue antes, él es antes de todas las cosas. Wow. Y ahora, aún nosotros no tenemos la experiencia de Saúl a ver a Jesús en el cielo, pero Jesús mandó su Espíritu Santo para consolar a nosotros, para vivir en nosotros, para vivir por medio de nosotros. Y cuando la gente vea, próxima pantalla. Cuando la gente vea la película de Jesús, ellos ven la imagen visible de Dios y la Biblia habla por medio de la película. De hecho, en Ecuador una vez estuvimos en una zona embajador y mostramos la película y por algún momento, por alguna razón, el sonido falló. Podemos ver la imagen, la película, pero no, fue una película excelente. Pero como nosotros normalmente, bueno, disculpa hermano o disculpa amigos, debemos programar otra noche. No, la pastora tomó su Biblia y mientras la pantalla siguió
ella leyó la Biblia. Y esta noche gente encontraron salvación. Porque la palabra de Dios es fuerte. Es la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo toca corazones. La gente reconoce sus pecados, la necesidad de un Salvador. Y así es en la India, en Pakistán, en Bangladesh. La gente debe tener un Salvador. Cuando fuimos a visitar los países, reunimos con los equipos. Ellos compartieron las dificultades que ellos tenían a veces. A veces eran perseguidos como en el libro de Hechos. O aún a veces por las lluvias y lodo, ellos no pudieron viajar para mostrar la película. Pero queremos animarles a darnos buenos testimonios. Y muchos de los testimonios eran por milagros. Pero yo dije, no inventa un milagro solamente para tener una buena historia. No, por favor, no inventa las cosas. Ellos compartieron un evento, nos dijeron, bueno, hace unos meses pensamos que vamos a tener un milagro, un buen testimonio para compartir. Lo que pasa es que fuimos a este pueblo y pasamos invitaciones. En este pueblo fue un mafioso. Un mafioso vivía en este pueblo y él vino a la película de Jesús. Y fue muy atento mirando a la película de Jesús. Y pensamos, wow, esta noche vamos a tener una historia de salvación. Y al momento de la película llegó hasta la historia de Zaqueo. Y Zaqueo se puso de pie y dijo, si yo he robado a alguien, voy a repagar 4 veces. Este mafioso salió. Ellos dijeron, ay, qué pena. Perdimos nuestra historia. Que no, mis hermanos, ustedes debían compartir esta historia con nosotros. No es un misionero que salva a la gente. No es el equipo de la película que salva a la gente. Él salió porque el Espíritu Santo le tocó a su corazón. Debía compartir con nosotros. Y si todos de nosotros empezamos a orar por él, que el Espíritu Santo hace su vida tan miserable que fue confrontado con la realidad de su condición. Él quería aceptar a Cristo para su Salvador, como su Salvador. Y tenemos muchas historias así. Bueno, también, no solamente con la película de Jesús, pero también mi ministerio de trabajo testimonio. Trabajo testimonio es muy importante dentro de la iglesia de Nazareno. Y cuando yo vivía en Ecuador, ese fue mi ministerio principal. En mis 13 años en Ecuador, construí 14 templos, 3 centros distritales de varios pisos, la mitad de nuestro campamento, la mitad de nuestro seminario en Quito, y así. Yo siempre estuve trabajando. Pero ahora en Europa es diferente. No podemos tener un grupo solo para llegar y construir un templo. Debemos tener arquitectos, ingenieros, planos, permisos, así. Y contratistas oficiales. Entonces, quiero compartir que el ministerio de trabajo testimonio no es construir actualmente. De hecho, la gente con la película de Jesús, muchos de ellos piensan que cristianismo es una religión como cualquier otro. Pero quiero decirles que cristianismo no es una religión. Cristianismo es una relación con Jesús. Una relación con la familia de Dios. Cuando estamos en trabajo testimonio, debemos
tener relaciones, de conocer a nuestros hermanos. Cuando regresamos a nuestro país, seguimos esa conexión de corazón, porque somos hermanos y hermanas en la fe. Bueno, y cuando yo recibí una lista de proyectos en Eurasia. Uno de los proyectos se llama Mary's Project, un proyecto de María. Yo no conocía a María, pero este año en enero conocimos a María en Florida. Ese proyecto fue hecho solamente por María, y María tenía una visión de asistir a visitar a un orfanato en Ucrania solamente para cargar bebés. ¿Amarcar es? Cargar, para cargar bebés. Una relación, la toque humana es muy importante para nuestro desarrollo, ¿no es cierto? Y María sabía eso, entonces ella dio 2 semanas de su vacación para tocar las vidas de los bebés. Ese fue su ministerio. Y así es un gran ministerio del trabajo de testimonio. Bueno, también Alabastro. Voy a contarles una historia al final. Es de la esposa de Daniel, Vania. Vania es coordinador, es presidenta de MNI en Italia. Y Vania nos contó cuando Cinda y yo fuimos a Firenze, porque el superintendente distrital superintendente general vino para una ordenación, y nosotros fuimos también para preparar por un grupo de trabajo de testimonio. Fuimos a buscar un hotel para el grupo, comida para el grupo, así. Y Vania nos contó que este domingo hubiera un buen celebración por un niño, se llama Samuel. Samuel era latino. En la iglesia en Firenze tiene un culto, tiene la iglesia latina en la tarde. Y Samuel fue hispano, pero por el trabajo de su mamá dejó en el culto italiano. Y ella fue preocupada que Samuel causó problemas en la escuela dominical, porque en la escuela Samuel tenía dificultad. Él no puede sentarse quieto, él no pudo callarse. Él fue muy, muy inquieto. Entonces la mamá fue preocupada y Vania le dijo, no, él es como una esponja. Él quiere aprender todo de la Biblia, él quiere escuchar las historias y quiere aprender de Jesús, sobre Jesús. Y entonces Samuel escuchó que la región iba a tener una competencia de las cajas de alabastro. Y él tomó una caja de zapatos y tapó con papel y puso dibujos y pegó diseños y él ganó la competencia de toda la región. Samuel, un niño que tenía 10 años. Entonces la mamá vino, ella pidió permiso del trabajo este domingo y Samuel estuvo aquí con Vania, y el papá, que nunca asista a la iglesia, él vino con un cámara para grabar un video, y él estuvo grabando y dentro de la mochila que Samuel recibió como premio fue varias cosas, una camiseta de un campamento que sobró, un camiseta que sobró, un frisbee, un disco que sobró de algún evento, y fue un cubo de evangelismo. Y varias cosas. Después del culto, los padres quedaron y la familia quedó, y después yo fui atrás para saludar y felicitar a Samuel. Y en su mano él tenía ese cubo, fue en la caja todavía, nuevito. Y yo pregunté a Samuel si él quiso que yo explico cómo es el cubo evangelística.
cubo evangelístico. Y él dijo que sí. Entonces yo abrí la caja y yo empecé, yo presenté el evangelio usando el cubo. Luego Vania me dijo que, y Samuel quedó muy quieto, muy atento a todo el mensaje. Y luego Vania me dijo que el papá fue grabando sobre mi hombro toda esa presentación. Yo sé que la familia fue tan orgulloso de Samuel para grabar todas las actividades que ellos van a ver esa grabación varias veces. El papá va a escuchar el evangelio varias veces. Y yo no sé el resultado, pero yo sé que la semilla fue sembrada. No, el resultado no depende de mí. Los resultados van a venir por el Espíritu Santo, que sigue. Y debemos tocar las personas alrededor de nosotros, sembrando semillas que el Espíritu Santo va a seguir llamando gente para los pies de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias, mi hermano. Creo que podríamos sentarnos con él un buen rato a platicar. Quiero contarles algo así rapidito que él me contó, y eso tiene que ver con la iglesia. Can I see the fan? Yes. Quiero que vea esto. Él me contó, y tiene mucho que ver con lo que Dios ha estado hablando a nuestra iglesia. Pero esto es lindo. Déjenme decirles, somos tan afortunados aquí en los Estados Unidos. We're very fortunate here in the United States. Aquí el venir a la iglesia es casi se ha convertido en algo que hacemos los domingos. Pero el evangelio, las cosas que ocurren. Mire, quiero que vea esto. Esto es de corcho. ¿Ok? ¿Así se dice corcho? Corcho. Esto también es de corcho. ¿Ok? No es papel. Hermana Ana, estábamos escuchando esto, ¿no? Ok, oiga esto, oiga lo que le voy a decir. Me estaba contando que el árbol de corcho, cuando siembran un árbol de corcho, le dicen siémbrenlo para sus nietos, ¿correcto? Sí. Entonces ellos tienen que sembrar un árbol de corcho, y es un árbol totalmente inútil para las personas que lo sembraron, porque se tarda 19 años en poder, para que la corteza del árbol se empiece a usar para corcho. Oiga bien. Entonces viene una familia y siembra algo. 19 años después le quitan la primera capa de corcho, y la primera hay que tirarla, no sirve de nada. Es basura. 9 años después empieza a dar un corcho que se puede usar un poquito. 9 años después, ya van 18, da corcho para poder hacer de estas cosas. 9 años después da un corcho un poco más fino para esos que usted y yo ponemos ahí en la mesa para que reciba. Y 9 años después da un corcho tan fino que ya se pueden hacer cosas como esta. ¿Se imagina? Sembrar un árbol y esperar tantos años para lograr que llegue a dar algo. Esto es corcho, esto no es papel, no es tela, es corcho. Pero para que llegue a esta calidad, lo tiene que sembrar alguien. 19 años después, la primera cosecha no sirve de nada. La siguiente cosecha es mejor, la siguiente es mejor, y la siguiente es mejor, hasta llegar a cosas tan bellas como estas. ¿Sabe cómo se llama eso? Legado. Camino de Fe lleva 10 años. ¿Okay? Este es nuestro 10º año. ¿Okay? Paciencia. ¿Ok? Paciencia. Tranquilos. Pero tenemos que sembrar algo bueno.
¿Me está oyendo lo que le digo? Y déjeme decirle, solo venir y asistir y estar aquí el domingo no es suficiente, porque nuestros hijos y nuestros nietos van a recibir una cosecha que el día de hoy estemos sembrando. Y a lo mejor la primera no va a ser como queríamos. No es que se va a la basura, es la primera. ¿Ok? La primera. Pero está bien. ¿Ok? Está bien. ¿Cuántos años tenés de ser cristiano? 18. Todavía falta uno y apenas es la primera. ¿Ok? No diga que no sirve. Sí sirve. Es la primera. 9 años después sale la primera que se puede usar y queda más o menos, y después mejor, hasta que en algún momento se da un producto precioso, fino, maravilloso. Hermanos, pero si no sembramos, nunca empieza el reloj de los 19 años. ¿Ok? El evangelio no es microondas. La gente no se arregla de un solo. Se toma consistencia, perseverancia, paciencia, y que alguien diga: no me rindo. Tal vez no se ve bien el producto ahorita, pero ese árbol va a producir corcho que se va a ver, y se va a ver bien. Se va a ver bien. Entonces, paciencia, perseverancia, poco a poco. Ellos, ¿cuánto tiempo estuvieron? When did you leave for the missions field for the first time? 1994 salieron. ¿Hace cuánto es eso? Casi 30 años. 29 años. Y regresan. Y están a punto de jubilarse. Y aún así no han visto la gloria de Dios, de lo que Dios va a hacer. Pero sabemos que hay un niño que se llama Samuel. ¿Cómo se llama? Samuelito. Ahí en la foto. Que ya oyó el evangelio. Nos toca sembrar. Esta es una iglesia escogida para sembrar. ¿Y cuándo vamos a ver? Tal vez nuestros ojos físicos no verán ese último producto, pero nuestros hijos, nuestros nietos van a empezar a convertirse poco a poco en esto. Así es que, si no nos toca verlo, tranquilos. Mi familia llevan 3 generaciones. 3 generaciones. Mi hijo se acaba de graduar y ya estamos viendo. Está bien guapo el hijo. Estamos viendo. Luca, ya ves, Luca agarra una guitarra y no la suelta. Luca agarra una guitarra y no la suelta. Y yo sé que nuestros ojos van a ver la gloria de Dios, pero para mientras, la perseverancia, amados. Todo esto que dijo me dejó tan tocado, el tamaño de la región, el tamaño de los lugares donde no ha llegado el evangelio. Óigame, metámosle gas. Aceleremos un poco nuestro crecimiento, el nuestro, porque dentro de unos años, y más, aunque se vea que no, y aunque se vea que no, y aunque se vea que no, en algún momento va a llegar, pero alguien tiene que empezar. Y si este grupo, que es la primera generación de Camino de Fe, fueron escogidos, por lo menos para producir esto, está bien. Es un proceso. Ahora, otra cosa que me dice que se pueden plantar 2 árboles de corcho, uno a la par del otro, y de repente uno da un corcho de este grueso y el otro da un corcho de este delgadito, y el otro año tal vez el otro da delgadito y este da grueso, y el otro año tal vez los 2 dan delgaditos y los 2 dan gruesos. No hay ninguna fórmula. No es porque le echan más agua, no es porque simplemente el árbol decide qué fruto va a dar. ¿Me está entendiendo? No podemos estar midiendo, este está mejor o este está... El árbol decide qué fruto va. All right? Okay. Dios, la naturaleza, el proceso, Dios se encarga de eso. Así es que dejemos de estar midiendo cómo está, cómo no está, me gusta, no me gusta, me cayó bien, no siento esto, siento... El tiempo y el legado. Pero tenemos que empezar a sembrar algo. Mantenga eso en su mente, porque Dios está dando algo muy lindo que tiene que ver con nuestro legado. Y acuérdense el lema de Camino de Fe: dejando huella, ¿para cuándo? Diga conmigo: para el futuro. Para el futuro, no para nosotros. ¿Ok? Así que deje de estar pensando que vamos a cosechar. Tranquilos, nos toca sembrar. ¿Y mi bendición, pastor? Ajá. Mi papá es un rey y allá en el cielo es la recompensa. Y aunque no recibamos esa bendición que esperamos aquí,
tenemos que sembrar porque la cosecha va a llegar y nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Y cuando estemos allá en el cielo vamos a ver a alguien por ahí caminando que se mire así. Y vamos a decir, híjole, yo nunca vi eso. Y van a ser nuestras generaciones. Pero no dejemos de sembrar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Bendito sea el Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a dar gracias a Dios por estas maravillosas historias. Le animo a que pase allá. Hay una caja de alabastro de Alemania. Ahí bien bonita. Ustedes saben que en esta iglesia este año rompimos récord, ¿no? En la ofrenda de alabastro. Sí, rompimos récord. Bendito sea el Señor por eso. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por eso. Es esa ofrenda de alabastro. Este año, this is an 80th anniversary, right? Este año se celebran 80 años de las ofrendas de alabastro. Y hay un video muy bonito que están armando. Lo vamos a pasar cuando ya esté listo todo eso. Pero oremos por todo esto. Gracias a Dios por la iglesia del Nazareno. Gracias a Dios por misioneros que están yendo. Y gracias a Dios porque estamos aquí. No se rinda, tranquilo. Si no se ve bien la corteza hoy, usted no se preocupe. Usted no se preocupe, que todos tenemos nuestro tiempo delante del Señor. Y si no vemos ese último abanico con nuestros ojos espirituales tienen que verlo a través de las generaciones. Y saber que algún día, pero tenemos que seguir cuidando ese árbol. Tenemos que seguir cuidando ese árbol. Bendito Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias, Señor, porque hemos podido escuchar estas historias. Gracias porque hemos podido recibir, Señor, de alguien que por ya casi 30 años ha estado fuera de su hogar, fuera de los Estados Unidos, tal vez lejos de su familia, Señor, tal vez que han visitado tantos lugares, han pasado tantas incomodidades y plantaron tanta semilla. Señor, bendecimos a nuestros hermanos. Señor, bendice su vida. Padre eterno, que todos esos árboles que han sido plantados por todos estos años continúen creciendo, continúen desarrollándose, Señor. Gracias, Padre eterno. De verdad inspiraron mi corazón al saber, Señor, de que tú haces tanto y estás haciendo tanto fuera de las cosas que nosotros vemos a diario. Y que podamos ser desafiados, Señor, cada día para seguir adelante y cumplir nuestra obra aquí donde estamos. Y especialmente en nuestra familia, especialmente en nuestros hijos, especialmente en nuestros nietos. Señor Dios eterno, y que las generaciones poco a poco vayan siendo refinadas hasta que se conviertan en una obra maestra que tú iniciaste con una iglesia que se llama Camino de Fe, que empezó a sembrar. Gracias, Señor. Te bendecimos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Amén. Dios me los bendiga a todos. Muy buenas tardes.